Hay unas cuantas conclusiones. Una es, sí, efectivamente, el gran aumento en el consumo de las que se llaman sustancias energizantes, que en realidad son estimulantes, ¿no? Eso es una conclusión muy importante y que pasa sobre todo en las capas etarias más jóvenes. Pero hay un aumento empinado de la gráfica, ¿no? Eso es muy preocupante realmente. Algún dato más particular es la inversión en términos de género, ¿no? Por primera vez en la historia del Uruguay, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de marihuana y el consumo de tranquilizantes de todos es más en las mujeres que en los hombres por primera vez en la historia del Uruguay. Nunca había pasado eso y eso es un dato significativo. En los últimos años las gráficas habían tendido a converger, pero nunca había pasado que esto que constatáramos acá es que en todas las sustancias se produjera un consumo mayor en las mujeres que en los varones. Insisto, esto es para estudiantes de la enseñanza media, ¿no? El dato bueno de esta encuesta, muy bueno desde mi punto de vista, es que el uso de cannabis en los estudiantes de la enseñanza media entre las últimas dos encuestas no aumentó. Eso es muy importante porque el consumo de cannabis en población general viene aumentando desde que hay mediciones en Uruguay, que es desde principios de siglo. Pero cuando uno desagregaba por edades se encontraba que se aumentaba más en las edades más grandes y menos en las edades, en los más jóvenes. Y esta encuesta termina de confirmarlo, porque en los últimos 3 años, por lo menos, que es desde que se hizo la medición anterior hasta esta, se mantuvo estable el consumo de cannabis en estudiantes. Radio, sigue siendo el alcohol la sustancia más consumida y de repente de la que menos se habla con respecto a medidas de prevención. ¿Qué lectura se puede hacer de esta última encuesta con respecto al consumo de alcohol en jóvenes? Está claro, la prevalencia de uso en el último año de alcohol es de 7 de cada 10 estudiantes. Eso es, y además es la sustancia que se comienza a consumir más joven. En el promedio en estudiantes de la enseñanza media es de 13 años la edad de inicio de alcohol. El promedio, no quiere decir que no haya quien empiece antes. Entonces es muy llamativo porque lo que pasa es que en general el foco se pone en otras sustancias que tienen un componente de condena moral más importante y el alcohol es de verdad, sigue siendo hace rato la sustancia que tiene más repercusiones y más impacto en términos de salud, en términos hasta de rendimiento escolar y repercusiones hasta económicas en la sociedad, ¿no? Pero también una campaña similar a la que hizo el Frente Amplio con el tabaco, pero con el alcohol, para bajar esos niveles. Es una posibilidad. No lo estamos planteando así, pero es una posibilidad. Llama la atención que algunas drogas comienzan en el hogar puntualmente. ¿Qué lectura hace sobre eso? Particularmente el alcohol. Ahí hay todo un debate en torno a... a ver, la primera cosa, otro dato muy importante que revela la encuesta, ya que en relación con esa pregunta, es que el uso de sustancias, el uso problemático de sustancias está muy vinculado al involucramiento familiar. Casi yo diría que el involucramiento familiar es el principal factor protector, más que las campañas por la tele, más que otras cosas, el involucramiento de papá y mamá o de quien sean los referentes socioafectivos de los muchachos es el factor protector principal que tenemos para el uso problemático de sustancias. Y ahí yo creo que tenemos que apuntar a los referentes socioafectivos porque pasan esas cosas. Muchas veces el inicio particularmente de alcohol se inicia en el hogar, lo cual... con esa lógica de yo prefiero que consuma acá, que yo lo veo, en el fondo le estamos trasladando el aval para el uso de la sustancia, ¿no? Y ahí esas cosas me parece que hay que complejizarlas un poquito más y discutirlas en conjunto en el seno de la familia. Hay que hablar con los muchachos, hay que involucrarse, hay que preocuparse por dónde están, hay que saber lo que están haciendo. Lo que vale para la prevención del uso, el uso problemático de drogas vale para la prevención de todos los otros males. Lo que tenemos que hacer es promover trayectorias de vida resilientes, muchachos que tengan los 2 pies sobre la tierra y que cuando quieran decir no, digan no. Llama la atención un poquito que se han disparado 2 extremos. ¿Y en qué va la presión familiar y social en esto? Por un lado, energizantes, pero por otro también tranquilizantes. Sí, los tranquilizantes ha sido una suerte
permanente. En realidad lo que pasa es que no se le ha puesto atención en general al tema por lo que decíamos recién, porque no tienen una carga moral el uso de los tranquilizantes. Pero es realmente muy preocupante que un porcentaje importante de estudiantes de la enseñanza media utilizan tranquilizantes sin indicación médica. Y de que de cada 10 que utilizan tranquilizantes sin indicación médica, 3 se los dan los papás. Eso es una cosa muy preocupante, pero que existió siempre. Las razones de eso hay que indagar más, ¿no? Porque recién tenemos la encuesta arriba de la mesa. En el resumen de la encuesta se habla de un 24% de estudiantes que consumen tranquilizantes, pero ¿esto en qué periodo es? ¿Refiere a la última encuesta o es algo más general? Esta encuesta refiere la hicimos el año pasado, esto refiere al año pasado. ¿El involucramiento de la familia también va en relación con la tolerancia que muestren los padres hacia el consumo de ciertas sustancias? Es uno de los aspectos, la tolerancia es uno de los aspectos. Yo creo que lo principal es involucrarse, conversar, dialogar más. O sea, estas cosas funcionan, promover trayectorias de vida resilientes. Para esto hay dos ámbitos que son privilegiados e insustituibles, la familia y la educación. Lo que pasa es que hay muchos muchachos que no llegan a la educación. Esto está hecho en la educación. Pero casi yo te diría que la educación es uno de los, después del involucramiento familiar, uno de los principales factores de protección. Tenemos que pensar en los muchachos que no llegan a la educación o que desertan, ¿no? Que en Uruguay desgraciadamente son muchos. Diego, corríjame si estoy mal. El consumo de marihuana tiene como una meseta, ¿no? Entre los alumnos. ¿Esto tiene que ver con la legalización de la marihuana? Me parece que no podemos sacar esa conclusión tan rápido, pero sí yo señalo eso, que desde que se aprobó la norma, el aumento del uso de cannabis en Uruguay sigue aumentando, la gráfica sigue aumentando, pero cuando uno desagrega por edades se encuentra con esa cosa, que se incorporan usuarios sobre todo por encima de la franja de los 25 años. Y en los estudiantes seguía creciendo, en los jóvenes, perdón, seguía creciendo, pero a menos velocidad que en los mayores. Claro, cuando uno dice estas cosas hay gente que se molesta y apelan a la casuística. Yo conozco unos muchachos, vos no fuiste por tal calle. Bueno, pero la estadística dice otra cosa, porque si no vamos a seguir talenteando a la hora de hacer políticas públicas y lo que tenemos que atender es a lo que dicen los números de verdad, ¿no?